Estimado Guido, no sé si ya estamos ahí. Sí, muy buenas. Buenas noches. Bueno, buenas noches a Perfecto. todos los participantes. Pidiendo disculpas por algunos pequeños problemitas que hemos tenido al iniciar, pero bueno, siempre tratando de dar inicio en hora. Hoy vamos a tener nuevamente la participación de Guido Pérez con el tema optimización en la toma de decisiones. Creo que dando continuidad a la capacitación de ayer, vamos a escuchar hoy día a Guido sobre un tema muy importantísimo. Tuya es la palabra, Guido, y nuevamente pedirles a todos que cuando se tengan la necesidad de preguntar algo, lo hagan a través del chat o de manera directa y siéntanse en la libertad de hacer cualquier pregunta. Vamos a empezar con la capacitación y recomendarles a todos, por favor, que tengan sus micrófonos apagados mientras Guido da la exposición. Gracias. Muy buenas noches. ¿Me confirman que el audio esté bien, por favor? Sí, Guido, se te escucha bien, no hay problema. Perfecto, muy bien. En realidad, pues, la toma de decisiones, vamos a hablarlo más en este sentido de todos los datos que nosotros vamos reuniendo a través de los factores que nosotros dentro de la empresa vamos teniendo. Nosotros vamos a ir tomando las decisiones adecuadas para lo que viene siendo el mercadeo, la parte administrativa y demás. Pero lo que quiero centrarme actualmente y en este momento de estas horas que se nos vienen es ver con ustedes los presupuestos para la toma de decisiones con relación a la parte ya real de lo que tenemos nosotros en nuestros proyectos, en nuestras empresas y en los emprendimientos que estamos manejando, ¿sí? De manera que lo quiero hacer de una manera más práctica para poderlos ayudar a ustedes a que de aquí al 25 tengan o tengamos ya más resuelto el proyecto que están trabajando, ¿sí? Durante todos estos días yo he estado participando también de oyente y les han estado hablando de toda la etapa que viene siendo de hacer su misión, su visión, su plan estratégico y igualmente de la parte de todas las redes sociales, ¿no? Y la consecución de las redes sociales en cuanto a que ustedes mismos hagan su perfil en Facebook y ese perfil tenga precisamente una cantidad de seguidores o de me gusta o de comentarios y por ende también en cuanto a que ustedes vayan viendo la parte económica de lo que viene siendo que si no tienen un logo o si no tienen el posicionamiento de en Facebook a través de la parte no orgánica, sino pagando, si no tienen una página web, hablemos de esos temas y que veamos los costos para que ustedes los vayan realmente colocando dentro de sus planillas de inversión o de flujo de caja. Y en ese sentido, yo tratar de hablar con ustedes de una manera en la que ustedes realmente empiecen a hacer preguntas. Bueno, ¿cuánto me puede costar el logo? Este logo se nos puede acomodar para esta situación. Hoy en día hay herramientas como Canva, por decir algo, donde nosotros podemos hacer los logos, pero entre nosotros hacer el logo, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto tiempo vamos a llevarnos haciendo el logo, aprendiendo a manejar Canva y cuánto es lo que normalmente quizás o una persona o una empresa nos puede hacer el logo, ¿sí? Igualmente, en cuanto a los presupuestos que podemos manejar directamente con la parte de marketing digital a través de las redes sociales. ¿Cuánto puedo yo invertir a nivel de lo que viene siendo Facebook? ¿Cuánto puedo invertir en LinkedIn? ¿Cuánto puedo invertir en Google Ads? ¿Sí?
y en el material impreso. De manera que esos costos que nosotros veamos en realidad se nos acomoden a los presupuestos que nosotros vayamos haciendo, ¿sí? Hay muchos acá que son o dependientes o trabajan para una compañía, por decir algo, Alianza o una compañía de seguros, y efectivamente tienen que pedir, en mucha ocasión, tienen que pedir a la compañía el permiso para poder hacer algún otro tipo de publicación. Y en ese sentido, pues aparte de pedir la autorización, igualmente, si quieren ustedes o si les dan el permiso para hacer un posicionamiento a través de su Facebook personal, ¿cuánto es lo que tienen que invertir? Entonces, en esta dinámica, sí me gustaría más bien que participen, ¿sí? Que participe Israel, que participe Irwin, que participe Cristina, que participe Elizabeth, George, Mariela, o sea, para poder hacerlo práctico y de manera que yo le pueda ir respondiendo también a las preguntas que ustedes tengan y qué dudas hasta el momento han tenido de lo que han venido trabajando, porque poderles hablar de la parte teórica, pues lo podemos hacer, o sea, no tengo ningún problema y podemos hablar de que nosotros todos los días tomamos decisiones, ¿sí? Y en razón a qué tomamos decisiones, en razón a los datos que nosotros vamos consiguiendo. Y esos datos los vamos consiguiendo a través de la gestión que se vaya realizando en el día a día dentro de nuestra empresa. Podemos tomar decisiones muy adecuadas, muy razonadas, pero esas decisiones igualmente pueden ser contraproducentes frente a la parte comercial que en este momento quiere vender. Muchas veces nos está pidiendo que seamos más flexibles en cuanto a costos por la competencia, y en ese momento entonces tenemos que visualizar también lo que es el FODA que estuvieron trabajando hace unos días atrás, y en esa forma de fortalezas, debilidades, ¿sí? Y también lo que hoy en la mañana les habían dicho a muchos de ustedes en cuanto a que revisaran la competencia, y esa competencia de revisar qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo quieren que hagamos para yo poder responder sus preguntas si ustedes ya han ido confeccionando su proyecto? Soy todo oídos para poder responderles en cuanto a este tema y poderles ayudar esta hora, estas 2 horas, de manera que podamos buscar realmente ejemplos vivos y ejemplos de experiencias que tengamos en este momento, ¿no? Señores, señoritas, señoras. Están muy tímidos. Israel. Aquí estoy, mi estimado, aquí estoy pensando. Bien. La verdad ha sido muy fuerte esta semanita, ¿para qué decir que no? He estado con muchas y varias cosas, como Sí. siempre, pero a pesar de eso, la verdad, y de mucho, solo que tal vez tiene un poco de complicación, la verdad, porque en el momento que quería repasar, como ustedes saben, digamos, este tema, no he podido contar con el material a la mano para decir, cómo era esto y volver a repetir. Lo que sí, un poco el tema de la FODA, he vuelto a plantear técnicamente el proyecto que se tenía, ¿no? Que era en tema de COVID. En sí ahora es un post-COVID. Así que eso estaba planteando y haciendo, y he tenido inconvenientes con el área de marketing. Como técnicamente éramos 3 socios, entonces estamos al tiempo, ¿no? de la socia que se encargaba de este tema técnicamente. Y bueno, ese fue mi inconveniente en primera instancia, ¿no? Entonces lo que yo estaba tratando de hacer o ver o de tomar decisiones respecto a esto era terminar de organizar bien el tema de, como decían en algún momento en el coach, el tema de las competencias, ¿no? Y tal vez tomar la decisión de que si vamos a seguir o realmente vamos a requerir a otras personas con más competencias, más que yo y mis socios inclusive, ¿no?
pero ahí se va el tema financiero, entonces es un poco laburoso. Lo sigo trabajando, la verdad, lo sigo haciendo, solo que un poco me gustaría delegar este tema del marketing, pero me falta más talento en mi empresa y creo que debería subsanar primero esa parte, ¿no? Del talento de las personas que quieran trabajar. La verdad yo tenía una idea, a ver, les comparto así para que me puedan aconsejar y ayudar. Yo hace días Perfecto. ya estaba viendo este inconveniente y puse una publicación de requiero un diseñador gráfico que quiera apoyar en el tema del emprendimiento y demás. Y estaba ya grabando un video para decir, ¿no? De que en sí les iba a poner a prueba a todos y de que cada uno haga un flyer, un banner, y el que tenga más alcances o más creatividad así técnicamente iba a trabajar con nosotros, ¿no? Iba a apoyarnos en este tema de la empresa. Entonces, esa era una idea, ¿no? Que a veces un poco limita cuando tienes socios el tema de decisiones, ¿no? Muy bien. Pues tu ejemplo es bastante grato por el hecho de que hay varias cosas ahí, ¿no? En la toma de decisiones podemos visualizarlo, en que tú estás enfrascado en este momento por una situación de tomar decisiones trascendentales por el hecho de que tienes la sociedad y tú mismo estás diciendo, bien, no sé si los socios que yo tengo en este momento tienen las competencias o no tienen las competencias y hasta yo mismo estoy dándome un valor y viendo a ver qué es lo que sé hacer y dentro de lo que nosotros queremos o dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, eso es bastante importante y bastante trascendental y realmente va muy bien enfocado desde que nosotros lo pensemos y seamos conscientes de eso, ¿no? En realidad, en ese sentido es, bien, yo tengo una empresa y puedo hacer que la empresa surja teniendo personas con competencias definidas en estos sectores. Pero ahí viene también la toma de decisiones con relación al mismo tema y decir, bueno, si yo me quedo solo o si yo me quedo con un solo socio o con dos socios, la cantidad de dinero que nosotros estamos manejando para lo que vienen siendo las acciones que vayamos a emprender, si realmente son suficientes o no son suficientes en ese sentido y con base en lo que tú estás viendo con tus socios, si tienes que sentarte con tus socios y determinar con tus socios, también tienen que hacer ese flujo de dinero que en un momento dado van a decir, bueno, ¿cuánto dimos ya? ¿Qué sucedió hasta este momento? Veamos a ver cuáles son nuestras experiencias hasta este momento, desde el día cero que arrancamos hasta el día de hoy, y de aquí en adelante, qué es lo que puede suceder, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un segundo rebrote de COVID, posiblemente, como también tenemos unas condiciones económicas y unas condiciones sociales y políticas que también hay que visualizarlas, ¿sí? Porque de todas formas, todo eso externo va a hacer que nosotros hagamos diferentes escenarios con el dinero y con lo que nosotros queremos manejar dentro de nuestras empresas. Con el manejo de la toma de decisiones tiene que manejarse a través también de un sentido lógico y de un sentido en el vaya muy de la mano con el plan estratégico que nosotros hayamos hecho. Si nosotros hicimos un plan estratégico y la empresa de nosotros ha tenido que cambiar ese plan estratégico, también la parte financiera tiene que haber cambiado y la toma de decisiones de acuerdo a lo que nos afectó el COVID y las demás situaciones que están circundantes a nivel social, a nivel económico, a nivel político, deben ser consideradas para un cambio y para una toma de decisiones para saber de aquí en adelante qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y con qué lo voy a hacer, ¿sí? ¿Con qué lo voy a hacer? Se tiene que visualizar en cuanto al dinero, en cuanto a recursos, en cuanto a mi producto y en cuanto a las personas y colaboradores que yo tengo, ¿no?
tengo que visualizar esa parte y tengo que entenderla muy bien. Y en el ejemplo que nos está dando Israel precisamente, es un tema en el cual él tiene que visualizar eso y él está diciendo, en este momento, una vez que se visualice eso, tengo que ver si consigo una persona que me colabore en la parte de diseño gráfico, ¿sí? ¿Cómo la consigo? Y ahí vienen recursos humanos por competencias, y él mismo lo está diciendo. ¿Cómo llego a conseguir una persona que realmente me vaya a colaborar con lo que yo estoy queriendo? Y ese con lo que estoy queriendo es que me ayude a posicionar, me imagino que la marca, que me consiga prospectos y esos prospectos a quién venderle, ¿sí? Que tengamos un mayor número de seguidores y de esos seguidores poder llegar a esos seguidores va basándome en conceptos de valor y también en conceptos de calidad del producto, del servicio que yo estoy vendiendo y que estoy haciendo, ¿sí? Y ese posicionamiento, ¿cuánto me vale? Entonces ahí ya viene el concepto de dinero que vemos o vimos ayer con relación a lo que tenemos que tener planificado en nuestra estructura financiera, y en ese sentido entonces tenemos que hacer números, ¿sí? Ahora, dependiendo de lo que Israel vaya y hable con los socios, vean los dineros que han gastado, los dineros que tienen, la liquidez que tienen en este momento dentro de la empresa, ellos van a poder optar por decir, bueno, contratemos a una persona con unas competencias altas, medianas o bajas, o hagamos nosotros mismos el trabajo, ¿sí? Porque también en ese sentido puede ser muy colaborativo trabajar con otras personas para poder solucionar algunas deficiencias que nosotros mismos tenemos y vamos adquiriendo en esa forma. El manejar una red, el manejar LinkedIn, el que maneje Instagram, el que maneje Facebook, el manejar Twitter, va a depender también de los tiempos que yo disponga, porque yo puedo ser dueño de mi tiempo, pero a su vez hay cosas que se tienen que hacer y hay cosas que yo sí puedo delegar, pero hay cosas que en un momento dado el delegar también va a incurrir en costos, y esos costos son los que yo tengo que valorizar según los datos que a mí me esté arrojando todo lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, Israel, si tú quieres contratar a una persona, lo que estás diciendo es de que te manden a ti un video o un trabajo y valorarlo en ese sentido y decir, bueno, este es el que quizás se me acomoda, pero es más factible ver las posibilidades y sentarte y entrevistarte con cada uno de ellos y que cada uno de ellos empiece a ver, a decirte más bien y a mostrarte qué es lo que ha hecho, y basándose en esa experiencia que te están mostrando, entonces tú ver hacia dónde están encaminados y si son realmente concordantes con lo que tú estás buscando. De manera que si son concordantes con lo que tú estás buscando y lo que ellos sepan hacer, entonces vas a poder buscar una persona que realmente te pueda colaborar. Entonces, basándote en ese raciocinio de ver los datos, porque tienes que analizar a esa persona, tienes que analizar las competencias que tenga esa persona y también si es concordante, porque el otro día hablábamos y en cuanto a que en un momento dado, estas reuniones, estas charlas, puede ser que yo tenga un hijo pequeño y que ustedes me estén contratando a mí. Si hay un hijo que yo tengo y que está llorando, ¿sí? Quizás yo diga, permítame, voy a calmar a mi hijo porque no tengo a nadie más. Y en ese momento yo tomo esa decisión de calmar a ese niño que esté llorando, y quizás a la persona que me está contratando, estoy tratando de hacer el contrato y de cerrar el trato, me diga, hey, si usted no tiene tiempo para mí, entonces dejémoslo ahí, ¿no? Entonces yo puedo tomar la decisión de dejarlo ahí efectivamente porque es más importante el niño o mi hijo que está llorando en este momento o el trato que estoy llevando. Entonces, se abre una discusión en ese momento tomando esas dos posibilidades. O yo continúo
y espero que mi hijo se calme, ¿sí? O paro el trato y dejo calmo a mi hijo y quizás se me caiga el trato con la otra persona. Entonces, esa valoración precisamente de consideraciones en estos casos tiene que darse y tiene que verse por los datos que yo esté manejando anteriormente. Las competencias blandas que también hemos hablado se tienen que dar en ese momento con relación a qué es lo que estoy buscando de importancia para mí, para mi empresa y para mi desarrollo. En esas formas, Israel tiene que ver en este momento es cómo contratar a una persona y que esa persona sea concordante, porque el que yo quiera cerrar el trato con esa persona, pero él no vaya con el concepto de familia que yo tengo, es discordante, de manera que puede ser que sea beneficioso el trato, pero quizás yo le dé más valor en este momento a mi familia que a un trato o a la consecución de cerrar ese trato. Entonces, si es discordante, quizás haya que apartarlo. Por eso mismo, yo realmente voy con la concepción de que si a mí me mandan un trabajo únicamente acerca de un banner o de un video que le esté pidiendo, no me asegura que esa persona realmente tenga todas las competencias. Si esa persona, más en diseño gráfico, me muestra su carpeta o los trabajos anteriores que ha realizado, entonces sí puedo ir viendo qué experiencia y qué competencia tiene esa persona en diseño gráfico y adicionalmente a través de una entrevista voy a ver si esa persona es concordante con los ideales que yo tengo, porque no es necesariamente el hecho de tener una empresa para la producción comercial y la producción a nivel financiera, sino también los demás valores que tiene o que tenemos que tener dentro de nuestra visión, dentro de nuestra objetivos y tareas que vamos. ¿Por qué? Porque también está la ética, está el trabajo en equipo, está la resiliencia, están muchos factores que hacen que nosotros también tengamos en cuenta eso, y eso va de la mano con lo que nosotros mostramos en nuestras redes y mostramos a las demás personas. Ahora, para mostrar todo eso, ¿qué significa en cuanto a dinero? ¿Sí? ¿Qué significa que yo invierta y cuánto tengo que invertir en cada una de esas cosas? Si estamos partiendo de cero, tengo que ver el logo. Para algunas personas es importante cuánto le voy a meter al logo de dinero y a quién voy a pedir que me hagan el logo. Y volvemos al tema de saber que este logo me va a colocar o lo voy a colocar en la papelería, la voy a colocar en impresiones POP, la voy a colocar en las redes sociales y muchas veces me van a reconocer a mí por el logo. Como hoy en la mañana decía Karen, o sea, quizás para mí el logo es importante, pero los colores son más importantes porque representan ciertas cosas para mí. Y el banner de Facebook en cuanto a, es más representativo, ¿sí? Entonces, quizás le colocan mucho más importancia en ese momento al banner que al logo, y muchas otras personas le colocan mucha más importancia a lo que de pronto colocan una frase dentro de lo que viene siendo su banner de presentación en Facebook. Y en ese sentido, entonces, estamos viendo varias situaciones que tenemos que ir manejando y cuál es con la que yo más me acomodo para ser representativo ante mi empresa. ¿Por qué? Porque aparte de que yo sea el embajador de mi marca, también es mi logo, también es la frase que yo coloque repetitivamente dentro de lo que es mi marca personal. Adicionalmente, todo lo que yo realice va teniendo un valor intangible y es un valor y una huella digital que yo voy dejando, ¿no? Entonces, todo eso se va calculando y ese cálculo efectivamente va siendo positivo o va siendo negativo dependiendo de lo que nosotros estemos tratando de hacer.
Centrémonos en la parte de lo que son presupuestos. Israel, ¿has manejado o han manejado con tus socios algún tipo de presupuesto? Y le cuento que respecto a este tema, no. O sea, sí, muy bien, hemos hecho una proyección del tema de los costos que se iba a tener al habernos segmentado en 3 áreas, ¿no? El área financiera, de marketing y logística. Entonces, simplemente se iba experimentando, le cuento, mi estimado Guido. Ha sido realmente una experimentación respecto al área de marketing que se daba, no daba. Eh, eso le podría decir, no había un presupuesto específico, lo cual hoy en día eso estaba trabajando como mi área, la parte financiera, el presupuesto, ¿no? Según las TIC que va a haber. Ok, o sea, empezaron a ver la parte de marketing, pero no hicieron ningún presupuesto. No, una planificación según un presupuesto no lo hemos hecho, la verdad. Ha sido muy, tal vez al inicio el trabajo muy desorganizado, lo reconozco. Por más que hayamos estado algo organizados, después nos desorganizamos al final, ¿no? Porque, como le digo, tuve ese inconveniente de empezar con el tema del teletrabajo Ya. y adaptarnos creo que nos ha costado, porque luego cuando nos reuníamos en la oficina, pues veíamos todo ese tema, decíamos un plan para, por ejemplo, una estrategia que eran las banderitas, que en un momento nos dado, hemos dicho ya cuánto es el presupuesto de la pintura, de las banderas, sacábamos, entre los tres hacíamos y nos apoyábamos mutuamente, ¿no? Eh, entonces, en ese tema orgánico se podría decir de marca. Después ya con el tema del teletrabajo, eh, y también como ya cada socio estaba más en sus casas, demás, no ha sido la misma responsabilidad que cuando estábamos todos juntos, ¿no? Entonces, inconveniente ha habido y tal vez nos dejó mucho tiempo y ahí empezó los problemas. Muy bien. Ahora, ¿alguno de los que están acá ha hecho ya una programación de presupuesto o ha empezado a trabajar dentro de eso, sea Facebook o cualquier otra red social, y haya hecho algún tipo de inversión para poder no trabajar a nivel orgánico? Mi Guido, estimado, Sí, a ver, dime. buenas. ¿Se me escucha, no? Sí, se te escucha. Ahora se me ve. Ya. Sí. Bueno, a ver, para un poco, para romper el hielo, para que los participantes, lo que queremos es animarlos a que realmente cuenten sus experiencias y Guido pueda facilitarnos y pueda guiarnos para tener de alguna manera mejores resultados. Yo, nosotros estamos, o mi persona está a cargo de el área comercial o encargado del tema comercial del patio de comidas Libertad. Seguramente todos los que están en la sala, como son de la ciudad de Sucre, conocen el patio de comidas Libertad. Está ubicado en la calle Camargo, en el multicentro Libertad, donde ahí tenemos 12 locales de comida. Fruto de la pandemia, obviamente hemos cerrado nosotros desde el 15 de marzo hasta el 15 de septiembre, más o menos. Durante ese tiempo no hemos atendido, no hemos hecho delivery porque la mayoría de los locales tenían alguna sucursal de la cual han preferido hacer delivery. Entonces nos ha tocado, para volver a aperturar el patio de comidas, obviamente cumplir con todos los protocolos ante el COE, ante la alcaldía, presentar un protocolo, presentar un protocolo para poder aperturar. Y obviamente nosotros, al ser 10 locales, habíamos planteado o estamos replanteando todo lo que vamos a hacer a través de las redes sociales. Obviamente manejando presupuestos, puesto que sí, nosotros hacemos el pago, no solamente hacemos el pago para que podamos llegar a mayor cantidad de gente. Es así que, basado en la explicación de ayer, por ejemplo, para un poco enlazar,
hemos determinado que los días con menor venta son los martes, o sea, a partir de todos los locales, más o menos el día martes es donde vendemos menos. Basados en información de mercado, nos hemos dado cuenta también que lo que el mercado valora más allá de poderle enviar una soda, un barbijo, valora la entrega gratis, es decir, el cliente quiere que el producto le llegue de manera gratis. Tomados con ese conocimiento es que se ha tomado la decisión, porque todos los días tomamos decisiones, ¿ok? Se ha tomado la decisión de que los días martes se va a denominar día del delivery, es decir, que a la gente le va a llegar la comida sin costo adicional de transporte, le va a llegar al costo, es decir, al precio real de venta. Ahora tenemos el qué, ¿no ve? Para quién y el cómo. Entonces ya nosotros hemos hecho una alianza con Delivery de Una, que es con la que estamos trabajando. También trabajamos con Appai de Israel, pero de Una tiene una aplicación. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a incentivar a la gente a que de alguna manera haga sus pedidos. Y estos pedidos le van a llegar a la gente, repito, sin costo adicional. Pero el trato nuestro con de Una es que cada cliente va a asumir el costo del transporte. ¿Ok? Es decir, antes los martes nosotros teníamos martes de universitario, hacíamos descuentos. Ese descuento lo vamos a traspasar al costo transporte, que también en un acuerdo hemos quedado en que de Una nos va a cobrar 5 bolivianos, ¿okay? De lo que cobraba 8 a 10, 5 bolivianos por la carrera, y de Una también asume parte del costo. Es decir, que de alguna manera hemos realizado una alianza para poder llegar los días martes con delivery a mayor cantidad de gente. Entonces hemos tomado ya una decisión, pero basados básicamente en información. Y yo creo que todas las empresas todos los días nos sometemos a tomar decisiones, pero habría que hacer la diferencia entre qué es urgente y qué es importante, porque con seguridad día a día vamos, repito, tomando decisiones en función muchas veces a los objetivos o principalmente a los objetivos estratégicos que tenemos. Entonces, es como contarles una pequeña experiencia y como esta, existen muchas más, simplemente nosotros hacíamos marketing social en el patio, en un programa de responsabilidad social empresarial que tenemos. Colaboramos a los niños, ese es el segmento, que tienen problemas de cáncer. Ya lo hemos hecho con 3, Alejandro, Axel y Alejandrita, gracias a Dios los 3 están bien. Esto lo hicimos durante la época en la que se podía atender de manera física y hemos tenido excelentes resultados, tanto en el beneficio emocional para nosotros, como también en el tema ya económico, así lo hablemos, puesto que estas actividades, ¿okay? Se realizaban los jueves, donde todo lo que nosotros ganamos, ¿okay? Entregamos en beneficio del niño, ¿okay? Para que pueda de alguna manera ayudar. Y resultado de aquello, se ha notado estadísticamente manejando datos que los días viernes, sábados, domingos, obviamente las ventas empiezan a crecer, puesto que la gente valora que nosotros estamos haciendo algo. ¿Qué decisión se ha tomado ahora, fruto de la pandemia? El primer jueves de diciembre está programado, también se va a realizar lo mismo, pero como no podemos concentrar a gran cantidad de gente en el patio, se lo va a hacer también a través de delivery, viendo la forma en la que la gente pueda hacer su pedido con anticipación. Entonces, simplemente les planteo ejemplos o les pongo ejemplos de decisiones que nosotros vamos en alguna información, ¿ok? Por eso, repito, es importantísimo tener datos, tener información para en función de ello tomar este tipo de decisiones. Eso es lo que estamos haciendo en el patio de comidas y obviamente muchas otras cosas más en cada uno de los negocios que nosotros tenemos. Eso es, Guido, para un poco ejemplificar lo que hacemos. Ahí obviamente, ¿no? Está presupuestado qué día sale, qué tipo de arte se va a hacer. Obviamente está en el presupuesto también qué red vamos a utilizar. En el patio estamos trabajando con el tema de Facebook. Estamos empezando a utilizar Instagram porque nos hemos dado cuenta que hay un buen grupo de jóvenes y obviamente eso también está presupuestado, cuánto se va a invertir durante el tiempo que dure o antes incluso para poder generar mayor tráfico y mayor cantidad de clientes. Muy bien. Voy a compartir con ustedes Me dicen si lo ven, por favor.
Sí, Guido, se ve. Ok, perfecto. Bien, este es un presupuesto que nosotros fuimos haciendo por oficinas para un cliente. Y en ese sentido, nosotros tomábamos las salas de venta, porque fuimos haciendo salas de venta en diferentes ciudades, ¿sí? Y entonces hicimos todo un flujo de caja para poder tener visualizado cuánto teníamos que tener de gastos el primer mes, el segundo mes, el tercer mes y sucesivamente irnos midiendo para ver si habíamos hecho lo correcto o no. En ese sentido, aquí lo pueden ustedes ver. Nosotros, digamos, teníamos mesas redondas, la cantidad de las mesas, el precio, ¿sí? El precio en bolivianos, el precio en dólares, la totalidad. Las sillas, los muebles de recepción, las laptops, la impresora, sillas para recepción, sillones de espera, datáfonos, material de oficina, pintura, el material que tendríamos que tener dentro de la visualización de la sala de ventas como material promocional, ¿sí? Y la parte de las carpetas que teníamos que entregar o tener a los vendedores para que estos le fueran mostrando a las personas o a los clientes. De ahí la parte de telemercadeo. Entonces, la parte de telemercadeo que consistía en tener los cubículos, cuántos cubículos íbamos a tener. Entonces, las sillas para los cubículos, los escritorios que tenía, o el escritorio que tenía que tener posiblemente el supervisor de telemercadeo, si teníamos que tener una laptop para tener los datos, una impresora, las sillas, un tablero acrílico para poder colocar precisamente la cantidad de datos y quienes estaban haciendo la mayor cantidad de datos, los banners, material de oficina, teléfonos IP, mercadeo activo para redes sociales, ¿sí? Como ven, nosotros trabajamos con una sola red social y efectivamente aquí colocábamos la inversión que nosotros hacíamos. Un stand, o sea, cuántos stand queríamos tener y esos stand había que mandarlos a hacer precisamente para poder tener una distribución de encuestas en calle o en un centro comercial. Si teníamos que comprar bases de datos, entonces, ¿cuánto destinábamos nosotros para la compra de bases de datos? ¿Sí? Si íbamos a tener encuestadores o personas que iban a entregar el material de gráfico que se distribuiría directamente en el stand o en la calle, entonces teníamos que pensar en poleras o camisetas, ¿sí? Y material del encuestador. Entonces, aquí vemos la cantidad, el precio en bolivianos, el precio en dólares y la cantidad que se nos iba a ir precisamente el primer mes. De aquí viene la atención a socios, cobranzas y dirección. Entonces, escritorios, sillas para escritorio, archivadores, computadoras, impresora, papeleras, teléfonos, cajas de IP, material de oficina, cuadros en ese sentido, plantas, caja fuerte, ¿no? Entonces, toda esta parte de lo que se iba a gastar efectivamente también en los mismos y de ahí lo que viene siendo los implementos como son alquiler de oficina, alquiler del salón, servicio de alimentos y bebidas y aviso de prensa para la contratación. Y aquí entonces empezamos de que es una sala nueva que se iba a aperturar y lo que nosotros teníamos en ese momento determinado. De ahí en adelante se va colocando lo que viene siendo un capital de trabajo independientemente de esto que es gasto a nivel o de inversión, si queremos llamarlo, en ciertas cosas que se iban a tener. Y de manera que acá ya colocamos lo que viene siendo salario del director, del asistente de mercadeo, gastos en telefonía IP, de un abogado precisamente para algunos temas, de telemercadeo
cuántas personas de telemercadeo, cuántos vendedores, recepcionista, atención a socios, una persona de cobranza, cuántos encuestadores, la luz y el internet, ¿no? Entonces, esto, como les decía yo ayer, se puede manejar a través de una tabla de Excel, que uno lo va haciendo, y si quiero graficarla, entonces voy a entrar a insertar para graficar y efectivamente determinar estos gastos. El segundo mes, entonces aquí, igual, ¿qué es lo que voy a gastar en la sala de ventas? Material de oficina, gerente del arriendo, cerradores, carpetas, nuevamente, material de oficina en telemercadeo, mercadeo activo nuevamente para redes sociales, compra de bases de datos, material de encuestador, ¿no? Volvemos al alquiler de oficina, alquiler del salón, servicios de alimentos y bebidas. Determinamos esos valores, igualmente como el capital, y igual lo tenemos en esta otra parte, donde ya van reduciendo ciertas cosas, y aquí tengo material de oficina para la sala de ventas, en telemercadeo material de oficina, mercadeo activo de redes sociales, en atención a socios, cobranzas y dirección, alquiler de la oficina, alquiler del hotel, servicio de alimentos y bebida, y lo que viene siendo lo mismo, capital de trabajo para las personas que se habían determinado, y también lo que viene siendo luz, internet, ¿no? Ahora, saco los datos del volumen de ventas por mes, como también las comisiones. Entonces acá empiezo a determinar cómo es que les voy a pagar a los comisionistas, y en ese sentido determino el volumen de ventas según la meta cumplida, y si voy a tener ventas al 50% o si se dan ventas al 100%, qué remuneración adicional va a tener. Entonces aquí tomo todo el personal, ¿sí? Director de ventas, gerente de la sala de ventas, cerradores, presentadores, proveedores de bases de datos, gerente de telemercadeo, supervisor, operador de telemercadeo, supervisor de encuestas, encuestador de calle o de stack, ¿ya? Y en el área de telemercadeo, ¿cuántos datos debo entregar al día? ¿Sí? El teleoperador, ¿cuántos teleoperadores? Las citas diarias que me debe entregar el supervisor, las confirmaciones de esas citas, la reconfirmación de esas citas, la asistencia que debo tener, ¿sí? En el área de ventas, de acuerdo a esta asistencia que estamos colocando acá, entonces tiene que haber un número de ventas, y ese número de ventas tiene que arrojarme un precio promedio, y ese precio promedio me tiene que arrojar el valor de ventas por la sesión, en este caso por noche, y de los días trabajados, de manera que el volumen que yo esperaría hacer en ese mes era este volumen, ¿sí? Y de ese volumen, ¿cuánto es lo que voy a cobrar de la inicial, ¿sí? Comisiones pagadas, gastos de operación del primer mes, del segundo mes, gastos de implementación, y después de gastos, ¿qué es lo que me quedaría? Esto fue lo que vimos el día de ayer, cuando veíamos en los conceptos teóricos, y aquí lo estamos viendo ya en la manera práctica de ver cómo es la distribución, cómo lo voy haciendo y cómo voy determinando qué es lo que me tengo que fijar como metas, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, está excelente las tablitas, mi estimado, por lo menos para guiarse. Ok, bien. Hasta aquí entonces nosotros, este es el inicio, ¿sí? Para nosotros de cómo tenemos que empezar a trabajar, si nosotros, o yo estoy pensando para mi cliente, en colocar una sala de ventas dependiendo del producto, y es lo que mínimamente tengo pensado de cuál es el capital de inversión que yo debo tener, si es que lo voy a hacer para mí, o qué capital de inversión debe tener la otra persona. Entonces, sumaría los gastos de implementación del primer mes, del segundo mes y del tercer mes, para
poder decir, señor, usted tiene que sumar este valor, ¿sí? 46.153 más este valor, más este otro valor. Entonces, 46 más 20.000 son 66, más 9.000 son 66, más 74, $75.000 que debería tener esa persona para nosotros empezar a generar sin ninguna dificultad, sino en una libertad financiera de poder desarrollar precisamente estos presupuestos que tenemos, ¿sí? De ahí en adelante, ¿qué es lo que se va a venir? Se va a venir lo que viene siendo el manejo de mis comisiones determinadas en ese sentido con los bonos que tengo que tener para ciertas personas. Y si las ventas, yo quiero que haya mejores cantidades de venta y un precio promedio mayor, entonces voy a determinar precisamente ventas a un 50% y ventas a un 100%, donde las personas que ganan, como verán, no es el director, no es el gerente, sino las personas que realmente lo realizan, que en este caso serían los cerradores y los vendedores. Adicionalmente, yo esperaría que con todo esto tuviéramos nosotros un resultado de este valor, pero ese valor a mí no me significa que vaya a ingresar completamente del todo, y por eso desde el principio yo estoy diciendo que necesito una persona de cobranzas y necesito una persona de atención a socios y necesito invertir en redes sociales y en otros mecanismos para obtener bases de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener precisamente comisión, el valor de inicial cobrado a través de esa gestión de cobranza, y voy a pagar lo que viene siendo y voy a tener para las operaciones. Los gastos de implementación, el gasto del segundo mes, del tercer mes, y luego con lo que me va a quedar o lo que le va a quedar a la persona que me haya contratado. Bien, entonces esos son los ítems que yo tengo que ver en un momento dado. Cuando ya empieza la operación, tengo que fijarme si realmente se cumplieron, y también en cuanto a la parte de telemercadeo. Y estos datos son los datos que yo estoy tratando de que se entregue, ¿sí?, al teleoperador. ¿Y cuántos son? Son 8 teleoperadores. Entonces, esos datos van a salir precisamente de la gestión que se haga a través de las redes sociales, o a través de la compra de datos, o a través del stand que vamos a colocar por medio de un encuestador. De manera que vamos a ver otro cuadro. Mientras tanto, si ustedes quieren preguntar algo y yo voy buscando los cuadros para irles mostrando, podemos ir respondiendo cualquier tipo de pregunta. Y en este sentido, si se van cumpliendo estos parámetros, yo voy tomando cierto tipo de decisiones, pero esas decisiones precisamente van basadas de acuerdo a lo que se va planteando en el día a día con relación a la gestión que se vaya haciendo, ¿no? Permítame. ¿Alguna pregunta? Señores, pueden hacer cualquier tipo de pregunta. Nosotros estamos aquí precisamente para poder responderles a todas sus preguntas y poder colaborarles en todo lo que es y lo que han venido trabajando. Si tienen preguntas anteriores. Vamos a ver acá. Si es que no me equivoco, ayer nos dio herramientas, o nos dijo un formato, ¿no? No me acuerdo ahorita. Eso quería preguntar ayer, se me pasó. Había un formato de más o menos todo este tema. Eso Sí. quería. Sí, efectivamente ya estamos entregando esos formatos y toda la presentación para que ustedes lo puedan revisar, ¿sí? De manera que ustedes van a tener toda la información que estuvimos conversando el día de ayer en la plática, de manera que lo tengan. Vamos a ver acá. Este otro cuadro. Vamos a ver acá. Vamos.
Listo. Ok. Aquí nosotros tenemos, ¿sí?, lo que viene siendo cuadros de lo que se va manejando en realidad con cada uno de los contratos y lo que es el gerente comercial o el gerente de ventas tiene que ir visualizando también. Y por eso es bueno ver todas las áreas. Y ayer lo decíamos en la charla que los KPI vienen siendo y se van colocando dependiendo de la unidad de negocio, del proyecto, de la persona y para toda la empresa, ¿no? Entonces, si nosotros vimos en el cuadro anterior la cantidad de ventas que tenían que haber realizado o se tenían que realizar en ese momento, y aquí se tiene que hacer lo mismo con la sala de ventas. Y en este caso, entonces, lo mostramos, ¿sí? La fecha, ¿sí? Las ventas, el valor de cada venta, la inicial de cada venta, si estoy financiando, lo que se pagó, los costos administrativos y lo pagado. Y aquí viene siendo la estructura del cuadro que ayer veíamos de la gráfica, donde yo decía, bien, esto puede ser que se vaya por acá por el hecho de que yo haya presupuestado esta línea, pero la realidad viene siendo que me está dando una vértice diferente. Y esa misma vértice diferente precisamente está aquí entre lo pagado y lo que debería haberse pagado, ¿sí? Entonces, la persona que lo vendió, ¿sí?, el cerrador, las fechas de cuándo termina de pagarse y los números de contrato. De manera que acá yo voy teniendo un análisis precisamente de cada uno de ellos y en ese sentido, ¿sí?, voy colocando las personas que están trabajando en ese momento, cuánto me está representando en el valor esta persona, esta otra persona, esta otra persona, las metas que yo les tengo y el volumen que realmente ellos están haciendo, ¿sí? ¿Cuánto me quedan debiendo frente a esa meta? ¿Cuántos desistimientos, o sea, que se cayeron esos negocios, ¿sí? Y el volumen general, ¿ok? Entonces, asimismo, de los cerradores, que son los vendedores experimentados, como también de los demás que colaboran en ese sentido. Y aquí entonces igual manejo un cuadro donde estoy representando precisamente las ventas que se hayan dado a través de los demás representantes. Con base en esta información, yo puedo decir y puedo valorar el trabajo de cada una de las personas porque teníamos unas metas, ¿sí? Y ninguno de ellos cumplió con la meta. Mucho se haya acercado esta persona, pero sin embargo los demás, ninguno de ellos se acercó, ¿sí? Y el volumen neto que tengo yo en cuanto a que el volumen bruto menos los desistimientos y lo que quedó, ¿ok? Entonces, realmente no se cumplieron en ese mes las metas que nos habríamos propuesto en ese caso y tengo que analizar con base en todos estos datos, tengo que analizar qué fue lo que sucedió con cada uno de ellos y decir por qué no llegaron a cumplir la meta. ¿Por qué se dieron desistimientos mayores en esta persona? ¿Y por qué no tienen desistimientos precisamente estas otras personas? ¿Quién es el que me trae más dinero y quién es el que quizás me trae más ventas pero menos dinero? Entonces, puedo ir haciendo ese raciocinio y puedo tomar decisiones con base en los datos que me está arrojando la información. Y esa información la puedo ver únicamente cuando ya la tengo descrita acá. Y si quiero ver gráficamente esto, voy a ir a una gráfica dinámica o una gráfica normal donde voy a poder colocar precisamente todos los ítems
que yo quiero valorar y dependiendo de esa valoración, entonces voy a tomar decisiones, ¿sí? Lo mismo ocurre en este término, ¿sí? Lo mismo, cada mes, fecha, valor, nombre, inicial, pagado, costos administrativos, pagado, cuánto fue lo que pagó, el liner, el cerrador, la fecha, si hubo un segundo vendedor, ¿no? Puedo analizar por qué tuvo que haber un segundo vendedor. Entonces hay una persona que presentó el producto, un cerrador y otro segundo cerrador. ¿Por qué tuvo que haber un segundo cerrador? Entonces ahí tengo que preguntarme, basándome en esos datos que estoy consiguiendo y que tengo a la mano, ¿sí? ¿Por qué se caen en la mesa los contratos? Aquí hubo un aumento entre el mes de noviembre y el mes de, entre noviembre y octubre. Entonces, si en el mes de noviembre hubo 105,000, en el mes de octubre hubo 242,000. En el mes de noviembre hubo 41,400, en el mes de octubre hubo 44,500. Los desistimientos están siendo muy parejos, bien, pero el volumen fue mucho más alto. ¿Por qué? Entonces tengo que analizar los datos que me arroja mercadeo y telemercadeo en ese sentido. ¿Por qué? Porque entonces tiene que haber una relación entre los datos que le di a la sala de ventas, ¿sí? Que hicieron los prospectos, que hicieron las ventas, como también los datos que me consiguió mercadeo y telemercadeo en esta función de este trabajo. ¿Por qué? Porque entonces estaba seccionada o estaba seccionado por área. Mercadeo es quien me arroja los datos. Telemercadeo es quien me lleva los clientes a la sala de ventas y en la sala de ventas se genera el volumen de ventas. Para poder generar esa cantidad de volumen de ventas, que en este caso son 42 contratos, ¿sí? Me arrojaron $287,100 vendidos, menos desistimientos de $44,500, me está arrojando $242,600 de volumen neto. Este análisis me enfoca a mí para decir, bien, ¿quién es el mejor vendedor en este caso? Diego Méndez, Marlon, ¿sí? Y son personas que superaron la meta. Esta persona que en el mes de noviembre llegó a 50,000, en este momento me hizo 50,600 y era en octubre. Entonces, de octubre a noviembre, ¿qué fue lo que pasó para que se bajara? ¿Y qué pasó con Diego Méndez en el mes de noviembre y Marlon en el mes de noviembre? ¿Sí? Entonces, veo la rotación también del personal de ventas y el significado de los datos que me pueden haber arrojado precisamente en telemercadeo y en mercadeo. ¿Qué tan buenos fueron los datos en octubre y los datos de noviembre? ¿Por qué la diferenciación? ¿Será por el mes? ¿Porque nos estamos acercando a diciembre? ¿Por qué fue? Entonces, tengo que analizar todos estos datos precisamente para tomar decisiones con relación a ese tema, ¿sí? Septiembre, y también arrancamos, ¿sí? Septiembre, y estamos hablando de que hubo un volumen de $304,000, 304,235, con una cantidad menor de desistimientos y el volumen que se tiene de $274,735. Y volvemos. Jessica me superó la meta, Martín me superó la meta, Diego Méndez me superó la meta y de ahí, entonces, no. ¿Qué pasó con Miguel? ¿Qué pasó con Giovanni? ¿Por qué? Si recibieron quizás la misma cantidad de clientes. Tengo que analizar esos datos para poder determinar, pero también tengo que analizar los datos de mercadeo y la influencia también de la cobranza, porque es que este valor, ¿sí?, no es el que me entra precisamente a la empresa, es lo que vendimos. Entonces tengo que ver cuánto fue lo que me ingresó en realidad
para sostener el presupuesto que les mostré anteriormente. ¿Ok? Se va analizando mes por mes, precisamente en ese sentido, ¿sí? Para que se vea el manejo, la rotación de personal, las ventas, los desistimientos, si hubo desistimientos, ¿no? A nivel de lo que viene siendo en mesa, si hay cambio de personal, entonces analizo cada uno de ellos, cuánto me está vendiendo, quiénes llegaron a la meta, Oriana, Olga, en este lado, quiénes me superaron, ¿sí? Diego Méndez, Jessica. Entonces, con base en esos datos, puedo tomar decisiones para el área comercial. Y asimismo, tiene que haber y existir una base para el área de mercadeo y para el área administrativa y para las diferentes áreas que yo voy teniendo dentro de la empresa para poder medir cada una de las acciones y poder tomar decisiones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Veamos. Ok. Claro. Señores, ¿alguna pregunta? Todo claro. Bien. Voy buscando otros ejemplos que son presupuestos que vemos dentro de esto para que ustedes lo vean, o sea, ya en la práctica, de manera que lo podamos ir manejando, ¿sí? De forma que ustedes también lo vayan viendo. Una pregunta. Vamos a ver. Sí, Planteado señor. un presupuesto y desarrollado supuestamente, hagamos el ejercicio de estos 3 meses o 2 meses que faltan del año y proyectamos para el año siguiente. Bueno, es posible uno establecer ciertas metas, ese es el objetivo elemental que tiene uno en el presupuesto. El manejo de una situación estable no es problema, pero ¿qué pasa cuando viene la cuarentena? ¿Cómo vamos a reajustar nuestro presupuesto? Porque hay metas que tenían que cumplirse y un rendimiento del capital o la inversión que va a cambiar ahora por cuanto desaparece la posibilidad de estar presente muy efectivamente como cuando no había la pandemia. Entonces, ¿cómo se ha de modificar ese presupuesto? ¿O cómo es su criterio? ¿Cómo lo modifica usted? Muy bien. Ayer tocamos un poquito el tema que les decía que muchas empresas a raíz de la pandemia tuvieron que revisar sus planes estratégicos y sus presupuestos, ¿no? Porque nadie tenía concebido de que iba a suceder esto. Y en ese sentido la afectación fue bastante grande para las empresas y muchas empresas tuvieron que cerrar. Muchos restaurantes y otras empresas tuvieron que cerrar y efectivamente otras en el camino tuvieron que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y qué reacción tomamos en este momento? Los planes estratégicos y los presupuestos se tienen que modificar con base en los sucesos y en este caso, digamos, el suceso de la pandemia. ¿Qué hizo? Hizo que nosotros en este momento destináramos ciertos recursos que no teníamos pensado destinarlos. Les comento de una empresa en Chile donde se dijo, muy bien, vamos a mandar a todos a trabajar a la casa porque es aislamiento rígido y según el presupuesto de esta empresa, le dijo, esta empresa necesita mucha publicidad porque es una empresa social y es una fundación y tiene otras empresas alrededor
que son comerciales. Entonces dijo, bien, señor, usted que es el encargado del área de diseño gráfico, ¿en su casa tiene usted un buen internet? No. Ok, nosotros como empresa le pagamos el internet y llévese el equipo de acá de la oficina. Esa empresa nunca había pensado en que tenía que pagarle el internet a esa persona en su casa. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Modificar precisamente sus presupuestos con base en la toma de decisiones que estaban en ese momento optando por la pandemia y por la situación de aislamiento rígido. Y sucesivamente eso empezaron a hablar con cada uno de las personas que se tenían que trasladar y que eran más importantes en ese momento. Hoteles acá a nivel de Santa Cruz hicieron una adecuación de sus servicios, dependiendo de la misma situación que se presentó, ¿sí? Uno de los hoteles que tomó la decisión fue bajar sus precios e ir a las instituciones como la policía, instituciones públicas y decir, señores, nosotros vamos a entregar tantas habitaciones a un costo de tanto para que ustedes puedan trasladar personal a estos lugares. Y nosotros vamos a condicionar esas habitaciones para aislamiento. Entonces, ese valor que está determinándose, ellos no lo habían tenido en cuenta. Sin embargo, tuvieron que modificarse precisamente en sus áreas de presupuesto, en sus áreas de tesorería y a nivel de plan estratégico, a nivel de qué iban a hacer. Otros hoteles que estaban por fuera del área urbana sabían que no iban a tener personal, pero sin embargo, la parte de alimentos y bebidas, ¿qué fue lo que hizo? Vamos a trabajar en la parte de alimentos y bebidas y vamos a sacar panes, vamos a sacar tortas, vamos a sacar todo lo que es repostería y la vamos a tratar de vender en ciertos lugares a través de delivery. Entonces, se van haciendo en que las unidades se vayan cambiando dependiendo de la situación que se vaya dando. Y en ese sentido, esa flexibilidad y la lluvia de ideas y el diagnóstico que ustedes vayan sacando según los datos que se vayan arrojando, entonces van a ir tomando basándose en las situaciones que se vayan dando. Hay que ser flexibles en ese sentido, ¿no? Y en esa manera tienen que reaccionar también y saber cómo reaccionar, pero también basándose en todos los datos que tengan. Porque si yo no tengo una cocina bien organizada, ni tengo un chef dentro de mi hotel, sino que la cocina y el área de alimentos y bebidas es muy normal, no puedo tomar esa clase de decisiones. Porque si tomo esa clase de decisiones, entonces al tomar esa clase de decisiones, más bien tengo que meter más presupuesto, porque tengo que en ese momento arreglar quizás los hornos, tengo que arreglar alimentos y bebidas en cuanto a infraestructura y adicionalmente quizás a nivel de personal, porque el chef que yo tengo puede ser un chef más dedicado a platos fuertes que a la parte de repostería. Entonces, ¿cuánto me va a valer esos cambios para poder tener de pronto esa alternativa? Entonces, en la práctica tenemos que movernos y tenemos que ir viendo y racionalizando, basándonos en ese sentido, ¿no? ¿Ya? Bien, ahora, no sé si te pude responder tu pregunta. Sí, yo pensaba también de que, por ejemplo, se está esperando para abril, mayo, un posible cambio en las condiciones de la pandemia y posiblemente haya recrudecimiento. Nuevamente, sí, como está ocurriendo en España, en Italia, etc. Inclusive Alemania, que se creía inmune.
Sí. Y he visto la necesidad de que quizás habría que plantear a nivel de los dueños de empresas lo que vemos hasta en películas, un plan B, que no es precisamente un plan que sigue ya el objetivo trazado, digamos, en el marketing, sino un plan para reordenar su estructura, planes como para también reforzar la capacitación de su gente o el desarrollo de sus ingenieros con miras a poder cambiar un poquitito ya, adelantarse en el futuro el uso de mayor tecnología, porque no va a ser algo que va a ser casual esto. Pareciera, hay la tendencia de que va a seguir repitiéndose, no solamente este año, subsiguientes, porque la vacuna esta que hablaban todo eso, solamente es vacuna, pero es igual que toda gripe, toda cosa, va a seguir presente años. Entonces, hay que empezar a ver alguna nueva estrategia con respecto a formulación de plan B, una estrategia de empowerment del personal, también quizás cambiar un poco el tamaño del mercado, ya porque no vas a poder llegar si sales al exterior, ya difícil que llegues esta vez. Entonces, yo creo que también podría ir por esa parte la solución a estos problemas. Efectivamente. Ayer les dije que había que hacer varios escenarios. El escenario, el mejor escenario, el escenario bueno, el escenario regular y el malo, ¿sí? En los planes que tú dices, efectivamente, ya no es el plan B, sino que es el plan B, el plan C y el plan D, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estamos conociendo lo que está sucediendo y es posible que suceda, pero tenemos que tener nosotros ese paso adelantado como dueños de empresa o como factor de la empresa o como socio de la empresa, pero tengo que tener ese conocimiento y por eso mismo el conocimiento no es únicamente de la persona que me dirige la empresa, sino de todos los que estamos involucrados dentro de la empresa para poder determinar que si en esta situación, ¿cómo funcionamos? En esta otra situación, ¿cómo podríamos funcionar y qué reacción vamos a tener? Y en el peor escenario, ¿qué reacción vamos a tener y cómo vamos a funcionar para poder permanecer? Y en ese sentido, yo creo que hoy en día todos tenemos que analizar los diferentes escenarios para podernos adelantar a las situaciones que se pueden venir. Si son situaciones malas, saber cómo reaccionamos. Y si son situaciones buenas, poderlas aprovechar de la mejor ocasión, ¿sí? Pero tenemos que mantenernos y tenemos que decir y apoyarnos precisamente en herramientas que nos permitan tener esas posibilidades, porque la transformación digital no es solamente conseguir las herramientas digitales, sino también saber cómo podemos utilizarlas y cómo podernos valer de esas herramientas para poder tener efectivamente una sostenibilidad, ¿sí? Que en muchos casos son los que nos estamos, ya sea reinventando, nos estamos aprendiendo y reaprendiendo nuevas cosas para poder mantenernos en una normalidad, entre comillas, ¿ya? Porque es que en este momento efectivamente se ha flexibilizado el aislamiento y hay muchos lugares completamente abiertos y bueno, todo ha venido como en una situación donde efectivamente de la rigidez se empezó a flexibilizar mucho más en cuanto a los horarios, en cuanto al uso del servicio público, en cuanto a las diferentes disponibilidades y disposiciones ya institucionales a nivel digamos, hoy salió ya lo que viene siendo unas nuevas instrucciones para lo que viene siendo también la parte académica, que dicen que se puede recibir hasta el 50% del alumnado, pero no a nivel de los más pequeños como lo que es guardería y quizás inicial y otros demás. Pero entonces
ya se está pensando en eso. Y sin embargo, sabemos que en Europa está sucediendo un rebrote, ¿sí? Y que si usted va en este momento a pedir antecedentes a cualquier lugar, hay una cantidad de personas que están sin barbijo, que no conservan la distancia de 1,5 metros, y eso posiblemente vaya a dar un rebrote, y nosotros que estamos en el área empresarial tenemos que saber que si eso sucede, qué medidas tomar en cada uno de los eventos que se nos vayan presentando. Entonces, por eso yo digo que hay que tomar todos los escenarios, el mejor, el excelente escenario, el regular, el bueno, el malo y el más malo también, para poder tomar decisiones con relación a cada uno de ellos y saber cómo es que los vamos a enfrentar y de qué manera los vamos a reinventar en ese sentido, ¿no? Bien, veamos este cuadro, ¿no? Les hablaba precisamente ayer, les hablaba de que uno de los indicadores era el de cartera, ¿sí? Y en ese sentido, todo esto que les estoy mostrando es de una sola empresa, ¿sí? Entonces aquí vamos viendo el resumen de cartera inactiva y nosotros lo tomábamos como por porcentajes. En este caso es del 30%, ¿sí? Y entonces decíamos, ok, en la ciudad, ¿sí? En la ciudad de Santa Cruz, ¿cuántos contratos hubieron? ¿Cuántos contratos en la ciudad de Cochabamba? ¿Cuántos contratos en la ciudad de La Paz? ¿Y cuántos contratos en la ciudad de Sucre? El valor de venta, entonces aquí está estimado en dólares, de manera que hubo un valor de 3.509.000. Las iniciales que se recibieron fue de 1.052.000 en totalidad. Los gastos administrativos que se recibieron fueron de $109.200. El total viene siendo 1.162.150 de este inicial, ¿sí? Este inicial más los gastos administrativos. Y el total cancelado viene siendo 162.000, 54.000, 22.000, 15.000, son 254.000. Por recuperar es este valor, ¿sí? Y la proyección de un 70% que vendría siendo la comunidad entre el 70 y el 30%, el 100% del valor del producto. Los contratos que se encuentran inactivos por ciudad, entonces igualmente los vamos determinando bajo una gráfica y los contratos por recuperar. Los contratos por recuperar en cuanto a la parte económica, de manera que Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Sucre, ¿qué incidencia tenían dentro de esos flujos y precisamente dentro de la parte económica y sanidad económica y financiera de la empresa? Entonces, se tiene que valorizar y con estos datos yo puedo decir y puedo calcular y tomar decisiones que se vayan acertadamente hacia la recuperación de mi cartera. ¿Qué voy a hacer con esa cartera inactiva? Puedo clasificarla en cartera de 30, 60, 90, 120 días, efectivamente, para poder saber qué cartera se va a castigar en un momento dado, qué contratos se van a eliminar completamente. Y de esos contratos, ¿quiénes fueron los que me generaron y por qué razones se generaron precisamente la cartera inactiva? O sea, ¿qué razones hubo para que esas personas no cancelaran? Y tomar esas decisiones con relación a qué es lo que estaba sucediendo en ese momento, porque quizás tenía yo un factor determinante en atención a socios o en los vendedores que hacía que tuviéramos una cartera con un gran volumen. Una cartera inactiva en un momento dado podría ser también por el hecho de que no tenía un equipo de cobranzas. Entonces, todos estos elementos que yo tengo que visualizar, lo debo visualizar y tomar decisiones en el contexto de lo que estoy visualizando y tengo que ver hacia atrás también, porque no es solamente la afectación de un área, sino de las diferentes áreas o unidades de trabajo que me conforman la totalidad, ¿sí? Entonces, son KPIs que efectivamente los vimos el día de ayer, que tienen que ver con relación a lo que estamos mostrando, ¿sí? Y a lo que nosotros vemos y hacemos
dentro de nuestras empresas o dentro de las empresas en que estamos gestionando. ¿Okay? Bien, voy a seguir buscando otros cuadros para presentarles. Igualmente ustedes pueden ir viendo o pueden ir preguntándome con mucho gusto. Estoy acá precisamente para ayudarles a ver todo lo que se represente. Vamos a ver que aquí tengo un cuadro de eficiencia. Vamos a ver si está. Control mensual de eficiencia. Ok. Acá van a ver el control mensual de eficiencia. Esto fue del periodo del 1 al 30 de abril del 2015. ¿Sí? Aquí ven la cantidad de citas, ¿sí? La cantidad de confirmados, el porcentaje que tenemos sobre precisamente la cantidad de citas, ¿no? El show o las personas que llegaron a la sala de ventas, ¿sí? Sobre los confirmados, de manera que Telemercadeo me arroja 589 citas. De esas 589 citas, el 61% son confirmados, que son 362, y de esos 362 me llegan en el mes 280. Las personas calificadas, o sea, las personas que me pueden comprar bajo un determinado perfil, que es el buy person, que hablaban precisamente el día de hoy, son el 34%, ¿sí? Las personas que no me pueden comprar bajo ese perfil son 173. Y las personas que de pronto llegaron o no llegaron al show o llegaron y se fueron en un momento dado, ¿qué porcentaje es? ¿Sí? ¿Ok? Y aquí empiezo a ver las personas que son los vendedores, ¿sí? Y en ese sentido voy analizando cuántos recibió esta persona. Vamos a tomar a Pamela. Pamela, ¿cuántas personas calificadas recibió? ¿Cuántas personas no calificadas? ¿Cuántas personas de pronto se le fueron y no recibieron la adecuada presentación? ¿A cuántas de estas 5 personas calificadas les vendió? ¿A cuántas personas no calificadas les vendió? Y si hubo un precontrato posiblemente a una persona calificada. ¿Cuánto es el valor actual de ventas de esta persona? ¿Sí? Si era procesable o si era pendiente. ¿Cuánto me está dando esta persona o este vendedor en ventas? De esas ventas, el porcentaje de las ventas calificadas, que es sobre estas personas que son las calificadas, que son las que yo buscaría a quién venderles, ¿sí? Sobre la cantidad de personas que recibió en el mes, que viene siendo las personas calificadas y las no calificadas, y cuánto fue su volumen en general. Y cuánto fue el aporte de esta persona, ¿sí? El aporte a la empresa o a la meta en ese sentido. Y cuánto fue el aporte a nivel de ventas líquidas que pudo haber traído a la empresa, ¿sí? El número de puesto que quedó esta persona. Y si analizo el mes completo, entonces aquí tengo el mes completo, donde digo que hubo $330,380 que se vendieron, de los cuales líquidos en ventas que me trajeron la liquidez fueron $89,834. Lo pendiente fue $171,222. Si yo tomo estos valores, entonces
igualmente voy a decir que fueron 261.000. ¿Qué pasó con el resto? ¿Sí? Entonces el resto fue de ventas anteriores. Entonces lo tengo anotado para saber efectivamente que lo que se procesó fue de meses anteriores, pero que lo que se vendió en ese sentido entonces es estos valores, lo procesable y lo pendiente. ¿Qué porcentaje tuvimos de eficiencia sobre las personas que realmente yo consideraba a las que les podía vender? Sobre el porcentaje a las personas que no consideré venderles, cuántas ventas a las personas que yo consideré que se les podía vender y en la totalidad de ventas que hubo en el mes. En esta forma también voy sacando porcentajes de las personas que se convierten en que yo consideraba que eran las que no se podía vender y a las cuales se les vendió, ¿sí? Entonces, analizo a cada uno de ellos y lo analizo en esta forma. Tienen los vendedores. Aquí están todos los vendedores que hubo. ¿Cuántas personas recibieron? Entonces voy a decir que esta persona recibió efectivamente 19, esta persona recibió 24, esta persona 12, esta persona 24. Entonces, entre Carla Cardosa y Carolina Coca, ¿sí?, que recibieron 24 y 24, puedo hacer una comparación porque recibieron el mismo número de personas, pero posiblemente no recibieron el mismo número de personas calificadas como no calificadas. Entonces, ¿cuál es el rendimiento de ellos como vendedores con relación a lo que viene siendo el volumen general y el aporte que ellos dieron al volumen general? ¿Sí? Asimismo, si yo tengo otro equipo de vendedores, entonces también lo califico. Estos pueden ser los que muestren mi producto y estos closers, que son los cerradores, entonces son los que me cierran las ventas y en ese sentido entonces voy a ver qué fue lo que sucedió con cada uno de ellos. Entonces voy a determinar lo mismo. ¿Cuántas personas calificadas atendió esta persona? ¿Cuántos no calificados? ¿Cuántos se levantaron y no fueron bien atendidos o completamente atendidos o no estuvieron en la presentación de ventas? ¿Cuántas ventas hizo esta persona a los calificados? ¿Cuántos a los no calificados? ¿Cuántos precontratos hubo? ¿Cuánto vendió esta persona? ¿Cuánto vendió en venta pendiente y cuánto en venta procesable, o sea, de liquidez? Igualmente, los precontratos, la cantidad total de ventas y los porcentajes sobre cada uno de ellos. De esta manera se analiza precisamente a los vendedores y también esto mismo se hace el cuadro para la persona que maneja mercadeo y la persona que maneja telemercadeo, de manera que voy viendo y voy diciendo quién se puede quedar, quién necesita más quizás asistencia, capacitación, quién puede representarme un problema, quién puede ser una persona que yo pueda promocionar para otro cargo en otro momento si yo voy a extenderme precisamente. Y entonces en ese sentido voy viendo y voy haciendo el análisis precisamente de cada uno hasta de uno mismo, ¿sí? Si yo estoy entrando a vender y si entro a vender, entonces igualmente voy analizando mis porcentajes sobre los cuales soy eficiente o no soy eficiente. De manera que si soy eficiente en las personas que recibí, en las personas que no recibí. Si soy parte de ese equipo, entonces igualmente hago ese análisis, ¿no? Entonces, aquí está las encuestas y entonces de ese análisis precisamente sale la cantidad de encuestas que yo recibí de parte de mercadeo, ¿sí? Entonces, hago un análisis de esas personas y tengo una base de datos con los teléfonos, ¿sí? Los números de teléfono, vamos a colocarnos aquí, los números de teléfono, su celular, su teléfono fijo, su correo, bueno, a qué se dedica, su edad, ¿sí?
quién lo atendió, quién de pronto le sacó el dato, si se califica, si no se califica, qué calificación tiene, si es una calificación bajo el parámetro de la persona a quien yo estoy buscando para venderle o no es la persona que estoy buscando para venderle, y las personas que de pronto no entraron al show o a la sala de ventas, ¿no? Entonces hago precisamente todo esto y todo esto se va, ¿sí?, hacia el cuadro de resultados o de eficiencia, precisamente para determinar en la parte de aquí arriba la cantidad de datos que tengo en datos, en citas y en confirmados y en no show, en ventas, y esos vienen siendo mis KPI precisamente para determinar la forma en que voy a tomar decisiones sobre mercadeo, sobre ventas. ¿Ok? Todo el manejo de ventas, aquí igualmente, aquí está el manejo de fecha, en la fecha en que se hizo la venta, a quién se le vendió, el valor, la inicial, lo pagado, quién fue el que le mostró el producto, quién le vendió, cuándo termina de pagar y la calificación. Si es un desistimiento, igualmente se anota, de manera que esto me va a arrojar precisamente, si yo tengo las encuestas de mayo, la cantidad de encuestas de mayo, las ventas de mayo, y con estos dos datos hago el cuadro o reporte de eficiencia y voy a buscar quién es eficiente, quién no es eficiente, quién es eficaz por los resultados. Aquí, como ven, las citas 542 del periodo del 1 de mayo al 31 de mayo del 2015, los confirmados, qué porcentaje tengo de confirmados, y en ese sentido, si yo tengo una persona que me confirma los datos, igualmente voy a decirle, mire, usted en abril tuvo tanto, ¿sí? En resultado tuvo un 61%, y en el mes de mayo usted me está teniendo un 59%. Los shows de sala es tanto, las personas calificadas es tanto, las personas no calificadas es tanto, el no tour se me aumentó, ¿sí? Y aquí vengo de que la venta procesable fue mayor y la venta pendiente también. Y aquí me bajó el volumen de lo que era la venta anterior, entonces hubo mejor desempeño, y entonces voy a ver por qué hubo mejor desempeño en el mes de mayo. Quizás fue por la cantidad de datos. Veamos, las citas fueron 542 y las citas del mes fueron 589. Entonces, a ver, 589 y el resultado de mayo fueron 542, son 40 datos menos. Sin embargo, los datos y los porcentajes son diferentes, y entonces tengo que analizar eso. Y todo este análisis me lo puede ir dando los cuadros que yo vaya realizando y también los KPI que se vayan manejando a nivel comercial, ¿no? Estos cuadros, como les decía, son en Excel. Igualmente puedo manejar estos mismos datos a través de herramientas digitales, de manera que voy viendo y voy controlando toda la gestión que se realice desde la parte de consecución de presupuestos, como lo vimos, la parte del gasto que se hizo en la inversión de conseguir datos, de comprar datos, de tener encuestadores en la calle, de tener stand en la calle, del material gráfico, y todo eso que me arrojó en resultados de ventas por el manejo de los datos precisamente de esto. Entonces aquí tengo que analizar y hacerme la pregunta, para conseguir 542 citas, ¿cuántos datos tuvo que haber manejado telemercadeo? ¿Y cuántos tuvo que haber manejado, sí, o haber conseguido la parte de prospectación? ¿Cuántos de esos datos que se consiguieron fueron por medio de las redes sociales? ¿Cuántos datos se consiguieron por medio de lo que son encuestadores en calle? ¿Cuántos datos fueron los que compré por compra de bases de datos, como se los mostré?
Entonces voy a ir determinando cuál es más eficiente y también para mi bolsillo, porque quizás le estoy colocando más dinero a un lado que no me está siendo tan rentable, ¿sí? Entonces estos cuadros que les muestro son fáciles de hacer sin tener que tener un presupuesto y en ese sentido se pueden realizar efectivamente. Y si quiero analizarlos con mucha más veracidad, efectivamente voy a utilizar otros sistemas que me pueden tener en herramientas tecnológicas, ¿no? ¿Les ha quedado claro lo que vimos el día de ayer y quizás el tema de decisiones más en la práctica con raciocinio en los datos que me van arrojando? Sí me gustaría que ustedes también se pudieran expresar, pues yo creo que tenemos el tiempo para que podamos resolver dudas o algún tipo de pregunta, ¿no? Yo les he mostrado lo que de pronto yo he venido trabajando con alguna empresa y desde el inicio que iniciamos con esa empresa, nos extendimos a las diferentes ciudades, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, ¿no? Se hicieron otras situaciones de salas o de ventas a nivel flotante que nosotros llamamos como que no nos quedamos en el mismo lugar. Pensábamos haberlo hecho en Sucre y nos quedamos 8 meses en Sucre con un excelente rendimiento. La calidad de esas personas que compraron el producto era totalmente diferente, que se analizó a las personas que de pronto compraron en Cochabamba o en Santa Cruz o en La Paz. La Paz, que debió haber sido un mercado diferente, los resultados que nos arrojó no fueron los más eficientes y tuvimos que analizar y ver las posibilidades de tener una manera diferente de llegarle a las personas y entonces todo el involucramiento a nivel local y que las campañas de mercadeo que nosotros hacíamos eran totalmente diferentes y se analizaban semana a semana, precisamente para saber en qué lenguaje le hablábamos a la gente de La Paz y en qué lenguaje le hablábamos a la gente de Sucre y en qué lenguaje le hablábamos a la gente de Cochabamba y cuáles eran las tipologías de palabras que se tenían que utilizar. ¿Por qué? Porque cambia mucho la situación acá a nivel local. Entonces, son términos diferentes y si nosotros no utilizábamos esos términos, entonces posiblemente la efectividad de los datos no eran correlativamente a la inversión que nosotros dábamos, ¿no? Efectivamente, influye el lugar y la idiosincrasia de cada ciudad, efectivamente, Ángel. Eso es un dato muy importante que hay que tener en cuenta cuando uno está pensando en tener oficinas en diferentes lugares, ¿no? Sí, es más osado, pero también hay diferentes cosas que hay que analizar y por eso mismo las campañas eran diferenciadas, eran segmentadas. No era lo mismo colocar posiblemente un encuestador en La Paz que un encuestador en Santa Cruz o en un encuestador en Sucre o en Tarija o en Pando, ¿no? O en Potosí. Hubo muchas cosas que se analizan y para tomar la mejor decisión, la toma de decisiones, se tenían que haber analizado y se tenían que ver las experiencias anteriores que habíamos tenido en empresas con otras empresas similares. Teníamos que analizar qué era lo que estaba haciendo la competencia, así como nos analizaban a nosotros qué era lo que estábamos haciendo dentro de la empresa para poder hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, todo eso se analiza, se razona y se va viendo a nivel de lo que es el manejo tanto de un plan financiero como también en la parte de cuánto es lo que voy a dedicar a estas situaciones en particular, como les mostré, que nosotros teníamos un presupuesto para la compra de datos, como también para la consecución de datos, a nivel de redes sociales, como también a nivel de encuestadores. Entonces, ¿qué tan efectivo? Yo tenía que tener al gerente de mercadeo precisamente en ese sentido de que él me analizara cuántas personas encuestando teníamos, en qué lugares, entonces, ¿cuál era más efectivo? ¿Cuántos datos nos arrojaba cada locación?
si era una locación o si era un encuestador de calle que iba de cierto a cierto lugar. ¿Cuántos de ellos me trabajaban en ferias y cuántos me podían estar trabajando en locaciones y cuántos datos me arrojaban? Y el valor del dato para yo cuantificar cuál era mi inversión en cada uno de esos sectores. Entonces, ¿cuánto me estaba arrojando la persona que me manejaba las redes sociales solamente en la prospectación, no en la parte de imagen? Con todo lo que estábamos haciendo en mercadeo, se nos fue posesionando nuestra marca y el nombre de la empresa, pero fue porque teníamos gente trabajando en la calle, teníamos gente en restaurantes, teníamos gente mostrando la imagen, mostrando el logo, y tuvimos que hacer un nuevo logo en un momento dado, de volver a visualizar el logo con una forma mucho más interactiva, con una forma mucho más visual, porque también nos fuimos dando cuenta de que a las personas que les estábamos vendiendo más eran segmentadas por edades o por calificaciones que nosotros fuimos modificando. Y ahí también voy respondiendo eso. Nosotros posiblemente decíamos, la persona que nos va a comprar tiene esta edad, esta presión, este estrato social, debería ser este, ¿sí? Y en la realidad quizás era diferente. El que nos estaba comprando era otra persona. Entonces teníamos que ajustarnos a eso, y en ese sentido, si nos fuimos ajustando, era precisamente por los datos que nos estaba arrojando, y la toma de decisiones de ajustarnos en esas calificaciones fue los datos que analizábamos con base en estos cuadros precisamente que les acabo de mostrar. Así como para esta empresa, para todas las demás empresas deben haber con muchos cambios, dependiendo de la empresa, pero teníamos que basarnos desde el inicio en el manejo que nosotros queríamos y a dónde teníamos que llegar. Y como vieron, el presupuesto que les mostré desde el inicio era llegar a $300,000. Y en muchas ocasiones lo cumplimos, ¿sí? La diferenciación en ese sentido era que si nosotros decíamos en los porcentajes de cierre, en los porcentajes de los datos, qué cantidad de datos nos arrojaba y qué cantidad de dinero tenía que haber colocado el dueño de la empresa o los dueños de la empresa para nosotros poder trabajar en ese sentido. Entonces, todo eso a nivel macro también se puede manejar a nivel de la empresa que ustedes tienen, pero tienen que ir haciendo precisamente los cuadros y tienen que ir trabajando esos cuadros y tener un presupuestos desde el inicio para saber cuánto es lo que voy a destinar. Y eso era lo que decía Mariel. Si voy a colocar 100 bolivianos en Facebook, 100 bolivianos en Instagram, 100 bolivianos en LinkedIn, luego tengo que analizar cuál de esos presupuestos que coloqué en esas campañas me resultaron y me dieron la cantidad de prospectos, y de esos prospectos qué cantidad se hicieron realmente ventas con relación a eso. Ahí empiezo mi análisis para saber cómo voy a llegar a una meta que me propuse anteriormente, o si tengo que mover la meta para adecuarnos precisamente a las condiciones, y esas condiciones, como lo dije anteriormente, sociales, económicas, políticas y hoy en día de salud. De manera que, de acuerdo a lo que vaya sucediendo, voy organizando mis lineamientos para poder regular mi plan estratégico como mi presupuesto. ¿Ok? Señores, estoy aquí y se los vuelvo a repetir, para cualquier duda, cualquier pregunta. He abierto mis cuadros precisamente para que ustedes los vean y los analicen conmigo. Y como ven, va muy de la mano de la conversación del día de ayer, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, estoy viendo en el chat, efectivamente, Ángel, el control de proyectos tangibles, productivos y económicos se puede realizar con MCA Project, a su entender. Sí se puede realizar, se tiene que adecuar ciertas cosas, pero es muy manejable.
y en ese sentido también hay otras herramientas que te pueden apoyar y ser adicionales a este mismo, ¿no? Dime, Juan Pablo, qué pena que te haya interrumpido. No, no, simplemente estaba pensando a ver si alguno de los participantes tiene alguna consulta, sino para ir obviamente cerrando, pero indicarles a todos ustedes que sean abiertos, se están estableciendo horarios para que cada uno de ustedes pueda hacer o pueda tener un coaching personalizado. Seguramente las personas que trabajan con nosotros se están comunicando, se van a comunicar con ustedes para que puedan reservar espacios y en esos espacios en 45 minutos puedan hacer las consultas ya de forma particular. Lo que queremos es que cada uno de ustedes pueda luego de este coaching poner en práctica todo lo que vienen aprendiendo acá. Hace rato escuchaba el tema de que posiblemente exista un rebrote, se anda hablando bastante. Yo creo que al haber tomado todos ustedes la decisión de participar de estos cursos, tanto de lo que es marketing digital y e-commerce, ya están un paso adelante de todas las otras empresas. No nos puede agarrar nuevamente el COVID de sorpresa o el rebrote como la primera vez. Es decir, que nosotros como empresarios ya deberíamos tener, como alguien decía, ese plan B dentro de todo nuestro plan estratégico para darle solución o para poder llegar al cliente a través de todo lo que estamos aprendiendo en estos coaching o estos cursos de capacitación. Creo que en ese sentido nosotros tenemos una ventaja competitiva respecto a las demás empresas, puesto que hemos tomado una decisión, estamos poniendo tiempo, esfuerzo para poder aprender. Y es importante que ustedes este fin de semana, en el cual tenemos libre, puedan ir pensando en ese producto mínimo esperado, producto deseado de ustedes para que ya el lunes también tenemos contigo, Guido, una capacitación que va en línea con lo que se ha visto ayer en el tema de indicadores financieros, análisis para la toma de decisiones y vamos a terminar ya el miércoles con ese producto mínimo esperado que con seguridad lo vamos a ir desarrollando. Yo les invito a que el fin de semana podamos hacer un análisis, pero sé que es cansador, pero en realidad debemos irnos contentos porque creo que en esta sala, en este grupo hay personas con bastante actitud y el estar ya 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, 3 horas, dice mucho. Muy bien. Creo que están preocupados por sus empresas y creo que la decisión que han tomado de entrar a este coaching es importantísima porque tienen una ventaja competitiva respecto a las demás empresas. Pero aprovechen que hay espacios lunes y martes para que puedan recibir de Guido o de todos los otros coaching un asesoramiento personalizado respecto en este caso a presupuestos, indicadores, ver si realmente tenemos un retorno sobre la inversión, un retorno a lo que estamos haciendo, si nuestros empleados realmente tienen los indicadores correctos para poderlos medir y en función de eso tomar decisiones, ¿ok? Si no hay preguntas, yo Guido, a ver Guido, sí, perdón. Sí, esto, o sea, como les dije ayer, que les decía en la plática, en el momento en que nosotros acá, hace más de un año, estábamos en una negociación con una empresa constructora de Santa Cruz y yo traje un amigo de Perú con el que ya había trabajado en otros países y la constructora estábamos negociando para vender tanto terrenos, lotes, como apartamentos y casas. Y entramos en esa etapa de negociación y en ese momento no sabíamos qué se iba a venir. Mi amigo estuvo aquí una semana y se fue en el momento del proceso electoral, ¿no? Se fue en ese momento que está el paro cívico y efectivamente se va. Y luego del paro cívico, entonces empieza todo ese alboroto y veníamos conversando, concretamos la negociación y empezamos a trabajar en el paro para concretar precisamente las fórmulas de inicio de las operaciones
ante la venta y comercialización de estos 3 productos. Posteriormente, hemos seguido trabajando y se vino la pandemia. Y en ese sentido, de lo presencial, tuvimos que reinventarnos para poder vender lotes, apartamentos y casas por medio de Zoom y por medio digital, ¿sí? Y tanto nosotros como mi amigo en Perú lo hicimos y nos organizamos de manera en que pudiéramos tener una efectividad para la venta precisamente de diferentes mercados y de diferentes productos, pero se pudo realizar de manera que lo que ustedes están haciendo actualmente, como bien lo mencionó Juan Pablo, es muy gratificante para nosotros, para ustedes y creo que para Sucre, y en ese sentido que ustedes le estén poniendo para poder reinventarse y poder solucionar cualquier situación que se venga de aquí en adelante. Todo lo que estén aprendiendo y todo lo que aprendan va a ser bienvenido para que ustedes puedan lograr sus metas en realidad. Nosotros lo hicimos, tenemos la experiencia de haberlo hecho y yo creo que igual Karen, Mariel, Marlene, todos los que estamos aquí en cierta medida hemos venido y hemos seguido trabajando. Y hoy me preguntaba una persona que cómo estábamos haciendo lo del LATAM, que Karen lo mencionó hoy. Anteriormente era presencial y hoy en día el LATAM que mañana se da, bueno, hoy y mañana, es precisamente todo el evento online, pero es un recoger a muchas personas para organizarlos de una manera en que sin tocarnos, sin estar presencialmente, lo podamos hacer y eso mismo viabiliza también una gestión de negocios y una gestión de conocimiento más adelante, ¿no? Entonces, no duden en contactarnos, bien dicho Juan Pablo, tenemos horarios, yo creo que nos hemos contactado con cada uno de las personas y como yo les digo, somos 24/7. Igualmente Karen lo dijo esta mañana, Mariel también lo ha dicho, que pueden contactarlos en cualquier momento y creo que todos los demás. Entonces, aquí estamos y con mucho gusto hemos abierto toda la experiencia que tengamos para responder preguntas y poder resolver cualquier duda, ¿no? Juan Pablo, aquí está. Gracias, Guido, nuevamente, por el tiempo, por la explicación, por el conocimiento, por la experiencia, porque en realidad creo que fruto de la experiencia de ustedes y de haber puesto en práctica varias de las herramientas que ustedes mencionan, obviamente nosotros vamos a ir apropiando, o la gente va a ir apropiando en función al negocio. Como alguien decía, esto es como una maleta donde existen muchísimas herramientas y uno en función al problema que se lo va presentando sabrá si saca la llave Stilson, la llave Crescent y el desarmador, y obviamente para ir dando solución a estos problemas. Yo les pido nuevamente a los participantes que se sientan en la libertad de manera clara de poder hacer las consultas. Tenemos un grupo donde también de alguna manera si necesitan algún ejemplo de cuál es el producto mínimo esperado o deseado, se les puede enviar. La plataforma ya está habilitada con los enlaces, con todo el material que han subido los expertos. Entonces, estamos o vamos a entrar a partir del lunes en la última etapa. Entonces, pedirles por favor que estos 2 días sean un poco de reflexión, en realidad qué es lo que queremos lograr para que estos últimos 3 días, lunes, martes y miércoles, podamos concluir de manera satisfactoria lo que hemos empezado. Gracias nuevamente, Guido, por todo. A todos ustedes, a todos los participantes, un gustazo y nos estaremos viendo el lunes nuevamente, ¿ok? Ángel, ya, chao, chao, hasta luego. Chao, Guido. Chao, que te vaya muy bien. Buen fin de semana para todos. Igualmente, que les vaya muy bien. Hasta mañana. Bueno, hasta el lunes. Hasta luego. Chao. Chao.